¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 27 de abril de 2013 y vamos a comenzar un nuevo programa con novedades técnicas, ¿verdad, don Antonio? ¿Cómo está? Estamos aquí con los cascos, usted y yo. Las novedades técnicas es un avance, pero no quiere decir que se mejore la calidad de vida. Al contrario, a medida que se van inventando nuevas tecnologías, el modo de vida va retrocediendo. Hoy tenemos la alegría de que asisten para oír este programa un grupo de seguidores nuestros en Valencia, encabezados por Federico y su mujer, y no voy a nombrar todos los demás, pero que están aquí y estamos encantados, orgullosos, contentos de dedicarle a Valencia este programa en honor a nuestros amigos. Pues las novedades técnicas es que vamos a tener a Jesús Murciego, que está ahora mismo en León y que nos va a hablar de las noticias de los periódicos ingleses, y estamos don Antonio y yo en Somosaguas. Junto con Pedro y con Javier. Junto con Pedro y con Javier. Entonces, la novedad técnica es que vamos a hacer el programa con Jesús en la distancia. ¿Qué tal, Jesús? Mediante el sistema que se llama videoconferencia o con... Pues es mediante Skype, sí, que es una videoconferencia. Skype, ¿no? Pero como no sé lo inglés y no me gusta utilizar términos ingleses, se traduce en España por videoconferencia. Es una videoconferencia, bueno. Sí. Venga. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Así es, como habéis bien dicho, incorporamos también la tecnología de videoconferencia a los programas de Radio Libertad, a las grabaciones, mediante el uso de programas como Skype, y eso nos va a permitir tanto conectar conmigo, que estoy en León, como habéis dicho, como conectar con gente que esté en otros países, y nos abre la posibilidad de invitar a mucha más gente a nuestros programas de radio y a acercarnos más a las fuentes de la noticia donde estén. Bien, Jesús, es un placer verte, además de oírte, pero ¿cómo resuelve el problema de no estar en Londres para las noticias, tu corresponsalía del mundo anglosajón? ¿Cómo lo haces? A través de Internet yo sigo periódicamente las noticias, los principales periódicos que cada día hablan más de España, porque la cuestión española está presente habitualmente y cada día más en la prensa británica, y así pues también mediante Internet podemos seguir la BBC. Pero está desgraciadamente, por motivos desgraciados está presente, ¿no? Y la desgracia principal es la pérdida de Barcelona y el Madrid. No, todavía hay otra peor. Hay varias peores, que es la del paro, que ha caído como un jarro de agua fría, las noticias del paro, y también se han preguntado dónde estaba el primer ministro español, el presidente de gobierno en este caso, a la hora de dar esas noticias, que no os lo han visto en toda la semana. ¿Allí lo habéis visto? En los partidos de fútbol. Habría una carrera ciclista en la de Gastón Lieja, por ahí estaría. Pero sorprende que el primer ministro no dé la cara en estos terribles momentos para la economía española. Pero yo estoy impaciente de que nos aclares una noticia que fue muy comentada ayer en todas las televisiones españolas. Y es un artículo de esa persona que yo admiro mucho, a su padre, que iba de Evans Pritchard, el célebre antropólogo, y que hoy es no solo periodista, sino que es el director del Telegraph, ¿no? Y me gustaría saber por qué. ¿Por qué han comentado tantísimo el artículo de Pritchard? Porque es un artículo muy brillante, a mí me ha gustado mucho. De hecho, ayer cuando lo leí me parecía que era de los mejores. El título del artículo se llama "La gran nación española puede poner fin a su crucifixión cuando quiera, simplemente saliendo del euro". Señala clarísimamente que el problema del paro en España, que él conoce perfectamente, dice 27,2%, 6 millones de parados, que equivaldrían en el Reino Unido a 8,3 millones y en Estados Unidos a 39 millones de personas. Es un drama muy grande, muy grande. Y él comenta que en Reino Unido, en Londres, en las oficinas del Telegraph, enfrente hay una cafetería y los camareros son todos españoles y hablan muy bien, dice que son muy educados, buenas maneras y conocen la realidad, pero que están en una diáspora forzosa, comparable y no vista desde la guerra civil o desde la conquista de América. No, yo creo que lo que mejor se puede comparar fueron los años de
posteriores a la guerra civil y anteriores a los planes de desarrollo de Franco, del Opus Dei, de la inmigración, que permitió primero disminuir el número de bocas que necesitaban alimentarse en España y, de otro lado, recibir todas las remesas que se llaman de los emigrantes de la época franquista. A eso es a lo que está empezando a compararse la situación española, que tienen que salir, por un lado, los extranjeros que estaban residiendo en España y que retornan a sus países porque no pueden comer aquí, y en segundo lugar están huyendo, pero la diferencia es que la huida de España de la clase de la mano de obra durante Franco, hoy en lo que se van de España en busca de trabajo son personas preparadas, universitarios, gente que ha dedicado, y ya clase media intelectual alta. Esos son los que se van, con lo cual la pérdida de potencia creadora para España es muchísimo peor que la mano de obra que salga. Sí, la conclusión que saca este periodista dice que está sorprendido que una gran nación histórica como España, con un 27% de paro, acepte la condición, el estatus de vasallaje ante la incompetente Comisión Europea, que se comporta la Troika imponiendo políticas de ultra austeridad. Pues Jesús, te voy a dar un dato que se van a quedar sorprendidos, yo creo que toda la audiencia nuestra. Y es que ayer el Consejo de Ministros, el viernes, después de las 4 de la tarde, compareció la vicepresidenta y Montoro de Guindo para dar cuenta de lo tratado y de las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros. Bien, entre las cuales estaba no solo la noticia de que había prorrogado 2 años las Bruselas el plazo para la reducción del déficit, sino todas las medidas adoptadas. Pues bien, la noticia escandalosa es que aproximadamente a las 12 del mediodía, en las televisiones y los medios de comunicación de Bruselas, salió en la pantalla el consejero, el miembro Rehn, el famoso Olli Rehn. Olli Rehn, diciendo lo mismo que el Consejo de Ministros había adoptado español, lo cual no indica una falta de sincronización en los medios de comunicación para que lo dijeran a la vez. Lo que indica, ni tampoco indica que el gobierno español le comunicara a Bruselas antes de tiempo, antes que a los españoles, lo que había pasado en el Consejo del viernes. No, lo que se indica es que el Consejo del viernes de Ministros había aprobado aquello que le había dictado Bruselas. Ese es el hecho escandaloso. Es lo que verdaderamente, figúrate, tus amigos los ingleses, cuando Eva Pritchard está criticando que no comprende cómo se subordina a Bruselas, cuando sepa que no es que subordina, es que está peor España respecto a Bruselas que la Troika en Portugal. Sí, es un vasallaje, perdóname que te corte, es un vasallaje en toda regla y me recuerda a lo que pasó en Irlanda cuando el nuevo presupuesto irlandés se revisó y se aprobó en el Bundestag antes que los propios parlamentarios irlandeses lo conociesen. Me alegra mucho que recuerde ese dato que tanto se parece a lo que acaba de suceder ayer el viernes en España y Bruselas, que Bruselas iba delante del Consejo de Ministros. Y eso a los ingleses, que siempre han sido muy recelosos de la influencia alemana en el continente, les ponen los pelos como escarpias, porque ellos uno de los valores por los que se fundó la Unión, uno de los motivos, era para dominar el avance alemán. Sí, claro. Así lo expresaban. Y dice que no se ha conseguido. Realmente es un fracaso para la Unión el hecho de que cada vez Alemania tiene más influencia y somete con más fuerza a las naciones periféricas. Yo quería preguntar, Jesús, ¿por qué en ese artículo se dice que la salida del euro por parte de España puede ser la solución a los problemas? Porque es algo que yo no termino de ver. Claro, él dice que es crucial en estos momentos de sufrimiento, de emergencia nacional, como han dicho los sindicatos, es necesaria la política, la soberanía monetaria y subordinar la economía a los intereses nacionales y no a los intereses extranjeros y de otras potencias.
Bueno, pero el gran problema, que lo trataremos en un aparte porque esto es muy profundo, el tema de la salida del euro, que para los ingleses es más cómodo de ver que para nosotros, porque ellos no están en el euro. Como no han entrado, si España no hubiera entrado, hoy no habría una sola opinión favorable a la entrada. Si por lo que España tiene miedo a salir del euro, es por los intereses creados ya, por la situación creada, por las subvenciones a la agricultura, por todo lo que ha pasado. Pero eso no se da en Gran Bretaña. En Gran Bretaña ven con facilidad la salida del euro porque a ellos han acertado. Ellos, no entrando en el euro, acertaron. Nosotros, al entrar en el euro, nos equivocamos. Lo que sucede es que Inglaterra es mucho más rigurosa que nosotros. Si nosotros hubiésemos tenido la peseta, o si ahora nos pudiésemos salir hacia la peseta, la solución no sería hacer más dinero, crear más dinero de la nada, porque, en fin, es un artificio. Con eso no No, esa no es la solución. Claro. La solución es reducir el paro. Porque si se reduce el paro, aumenta la demanda interna. Entonces, ese es el tema. El gran tema es ese. No sé si nuestras tecnologías tan buenas que hemos perdido a Jesús la conexión. Sí, hemos perdido la en conexión cuyo con caso Jesús. Conectamos con el resto de los españoles y hemos ganado. A ver, Jesús, ¿nos escuchas? Ay, perdona. Te hemos perdido solo un segundo. Te he ofendido porque he dicho que ganamos y no es seguro, ¿eh? Porque los españoles están atontados. Por eso digo que no es seguro. Tú sabes lo que dices. Y los españoles no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. No lo saben. Pero sí que yo voy a analizar hoy la continuación de lo que pasó del análisis de ayer sobre Italia, donde ahí voy a responder en parte al tema que tú has planteado. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué España no se puede salir del euro o cree que los perjuicios serán mucho mayores que los beneficios? ¿Por qué en Italia pasa lo mismo? Hablaré de ese tema, pero desde el punto de vista de la crisis italiana de gobierno. Ahora, yo creo que pues venga, eso quería decirte, que termina tu información. Sí, estamos en directo, Jesús. Vale, pues quiero terminar con el artículo del Financial Times, la semana pasada, el 15 de abril, que trata titula Europa ya no es más la solución para España. Y es Financial, ¿no? Sí, hace una alusión ¿Y muy está, clara a está firmado? Está firmado por un editor que se llama Gideon Rachman. Bien. ¿Y qué cita de Ortega tiene? Porque me extraña tanto que Ortega acierte en algo. Sí, dice que España es el problema y Europa es la solución. Esa es una frase retórica que no significa nada. Pues él basa su artículo en ese análisis y dice que Europa ya no es más, no ofrece un futuro para una España que quizás en los 80, al salir del franquismo y al salir de ese aislamiento que tenía, se volcó hacia Europa con mucho optimismo y hubo un crecimiento nacional, una prosperidad en todos los sentidos, tanto que cita que España se volvió un líder en fútbol, en moda, en comida, en cine, en contraposición con Francia e Italia, que como naciones pues un poco retrocedían. Y entonces la época de los 90 lo cita como el boom, que todos conocemos, y hoy día la crisis no es solamente que sea una crisis económica, sino que es una crisis de mirar a Europa que ya no llena a los españoles, ya no ofrece una solución, y España, el proyecto europeo ya no es algo que traiga entusiasmo a los españoles, sí, y por eso concluye que Europa ya no es la solución. Y una pregunta más, Jesús. ¿Cómo tratan en Inglaterra el asunto de que el déficit sea, pues, el objetivo de déficit de obtener el 3%, que primero el gobierno dijo que lo iba a conseguir en 2013, después dijo que en 2014, y ahora se dice que el objetivo de déficit se aplaza al 2016? Sí, pues
el titular dice literalmente: España ha tirado la toalla en la austeridad. Sí. Porque el objetivo era irreal y, por supuesto, no se ha conseguido. ¿Y de la subida de impuestos dicen algo, Jesús? No, señala las medidas. No ha habido un análisis aún, pero detalla las medidas del Consejo de Ministros. Se sorprende de que el crecimiento que se anunciaba para el 0,5 acabe en 1,5 de decrecimiento, y dice cómo puede ser tan malas las previsiones. Lo importante de tu información es que Gran Bretaña entendería muy bien que los españoles se salgan del euro porque a ella le conviene. Es decir, no podemos olvidar que eso conviene a Gran Bretaña, que en España es un drama. No quiere decir que sea imposible salirse, porque es posible que quedándose sea la ruina asegurada, pero que no está tan claro. Por eso yo creo que vamos a terminar con lo tuyo de Inglaterra para que darnos más tiempo para analizar lo de Italia, ya que en lo de Inglaterra tiene siempre la visión de quien está fuera del euro, mientras que en Italia podemos analizar la misma situación de quien está dentro del euro. A ver, Jesús. Pues si queréis tratamos la noticia de Italia. Sí, ¿no? ¿Está despedido, Jesús? Pues nos despedimos de ti, Jesús. Pasa buen fin de semana y la semana que viene haremos programas contigo. Hasta pronto. Pues vamos a tratar ahora una noticia de la que hablamos ayer y de la que don Antonio analizó, que es la siguiente. El PSOE quiere que la ley obligue a celebrar primarias y el PP lo rechaza. Lo que hablamos ayer es que el PSOE que Rubalcaba había aceptado las primarias como el medio para elegir al candidato a la presidencia del gobierno del partido. Bueno, pues la novedad de hoy es que el PSOE no solo quiere hacerlo de forma interna, es decir, no solo quiere que sea escogido su candidato por medio de primarias, sino que quiere imponer al resto de partidos políticos que los candidatos de todos los partidos sean escogidos por medio de primarias y que eso sea establecido por ley. Y el Partido Popular lo rechaza. Dice que no está a favor de ello, pero sí habla, dice el diario El País, que el Partido Popular sí habla de listas abiertas. Dice exactamente la noticia que el Partido Popular quiere sumarse al debate sobre la regeneración democrática para tratar de minimizar el desgaste del caso Bárcenas. Parece, don Antonio, que después de 35 años sin hacer ninguna medida, ahora quieren ir soltando poco a poco lastres y ir concediendo cosas que no han concedido nunca. Me recuerda lo que decía Tocqueville, don Antonio, de Luis XVI, de que a medida que iba dando y concediendo cosas era aún peor, porque los ciudadanos se daban cuenta de que durante 35 años no lo habían tenido y era peor. Sí, la diferencia es que aquí lo que conceden no vale para nada. Esto no favorece para nada ni a los electores, ni siquiera significa un paso hacia la democracia. Esto es tiempo perdido. Como dije ayer, en primer lugar es tiempo perdido porque es una utopía que un partido de masa siga siendo partido de masa si está dirigido por personas votadas a ese fin por los propios militantes. Dije dos motivos. Uno, que hay una ley de hierro descubierta por Mitchell en 1911 con estudios sociológicos muy profundos sobre todos los partidos socialistas especialmente, donde dice que esa ley de hierro impide que los partidos de masa puedan ser dirigidos por algo distinto de un aparato de dirigentes oligárquicos y que se renueven así por cooptación entre ellos. Por tanto, lo que está pidiendo el PSOE es una utopía. Aunque digan que se hagan primarias, ¿quién va a ganar esas primarias? Quien quiera el aparato. Supongamos que lo hacen primaria. Bueno, ¿y eso va a significar un avance? De ninguna manera. Saldrá en las primarias elegidos lo que el aparato designe y favorezca y designe, son ellos, seguirán siendo. Y en segundo lugar, digo, no solo porque es utópico, sino además no sirve para nada. O sea, es imposible y de ser posible no sirve para nada porque a nadie nos importa lo que pase dentro de la vida de los partidos. Sí, le importa muchísimo a los militantes del partido. Pero lo puse ayer en relación con la Iglesia y con el ejército. Que un partido
de masa, forzosamente su vida interna no puede ser democrática, y eso es un error de la Constitución, al haber puesto algo imposible, utópico. No se puede obligar a los partidos a que sean democráticos porque eso es imposible. Claro. Y eso no causa ningún daño a la democracia, porque afortunadamente la democracia no depende de que la vida interna de los partidos sea democrática. Pero amigo, todo cambia si los partidos no son ya partidos, sino facciones del Estado. Eso es otra cosa. Un partido estatal no es un partido, es una facción del Estado, un órgano del Estado. Amigo, si los partidos son órganos del Estado, como sucede ahora, porque no solo porque estén financiados por el Estado, sino porque tienen facultades que nosotros no tenemos las personas. Solamente ellos pueden poner recursos de anticonstitucional de las leyes, solo ellos tienen derecho a acceso a informaciones que nosotros no tenemos. No, ellos son órganos del Estado. Entonces, si es órgano del Estado, por supuesto que sería trascendental que los dirigentes de los partidos fueran elegidos en primarias. Pero eso, como es una utopía, es imposible, tampoco sirve para nada. Eso es un engañabobos. Y como los españoles, después de Franco, han demostrado que son bobos de solemnidad, pues entonces está bien que para el pueblo español, lleno de bobería, se le ofrezcan cada día novedades como esta, que el PSOE quiere primaria, y que ¿cómo responde el PP? Con una caradura y un cinismo total. Una cosa es que yo sepa, como todo científico de la política, que es imposible que unas primarias sean libres, sino que será lo que el aparato designe y quiere y prepare, y otra cosa es que no sea deseable. No es porque es bueno. No es porque la hayan escuchado usted en el Partido Popular. No, desde luego que no. Es decir, claro que es bueno, ojalá fuera posible. Yo desearía que fuera posible, pero no lo es. Pero el Popular lo rechaza, sabiendo el tonto del Popular, que aunque dijera que sí no sirve de nada, podía sumarse al PSOE, que tanto el PSOE como el PP, los dirigentes continuarían designando a los candidatos a través de las primarias, porque las manejarían ellos. Porque así está hecho la estructura de los partidos. Cuando pasan de 500.000 de personas, es imposible que esté gobernado por los militantes. Imposible. Bueno, pero los populares son idiotas, porque en lugar de verse presumidos, decir, muy bien, de acuerdo, como creen que eso es muy democrático, que no lo es, porque lo que es la democracia es otra cosa, que ya hablaremos de eso después de esto inmediatamente. Los populares, en cambio, se muestran idiotas por completo, porque demuestran que no saben lo que es la representación. Es decir, el máximo defensor de las listas de partidos, el Popular propone que en lugar de listas abiertas, cerradas como ahora, sean abiertas, con lo cual quiere ganarle por la mano al PSOE. Dice al PSOE, vosotros pedís primarias, cosa imposible, yo en cambio propongo listas abiertas, que es posible y que es una maravilla. Pues no, señor, os equivocáis de la A a la Z, PP. Primero, porque las listas abiertas es peor que lo de las primarias. Las primarias lo más que puede hacer es que no sirvan para nada. Pero no engaña a nadie, porque la política del PSOE será la que haga hacia afuera, hacia los gobernados, no la que haga hacia adentro, hacia los militantes. Igual que ayer hablé del ejército de la Iglesia, que el que no le guste, que no esté regido por la democracia, o puse el ejemplo de la administración pública, el que no le gusta, el que crea que la democracia tiene que estar dentro de la administración, que no oposite al cuerpo de administrativo, que tenga una profesión liberal. Pues igual digo ahora, pero con la diferencia que las líneas abiertas, el PP ni siquiera ignora que en Italia se intentaron listas abiertas y solamente usaron la facultad de cambiar, nombrar, tachar a personas distintas de las que inicialmente hace el partido, solamente lo usaron el 3%. Luego demuestra que eso no sirve para nada. Pero es que si sirviera, ese 3%, aunque fuera el 30 o el 33 o el 50%, tampoco sirve para nada. Porque siendo listas abiertas, no dejan de ser listas. ¿Y quién hace las listas, amigos? Un partido. Luego el votante individual puede tachar los nombres y proponer otros. Pero el paso a la política se la da el jefe del partido que hace las listas. Abiertas o cerradas, da igual. Porque es el tiempo de oratoria, el tiempo, los nombres que se introduzcan los votantes en las listas abiertas, esos nombres no tienen más peso que los del partido y tendrán el espacio, el tiempo y la importancia que los jefes de partido que hacen la lista le quieran dar. Entonces, parece mentira que algo tan sencillo no sea comprendido por estos idiotas de solemnidad de la política que son los seguidores de los partidos políticos estatales.
Mientras haya partido político estatal, la democracia es imposible. Y mientras se vote a los partidos estatales, el pueblo, los votantes, están diciendo, no queremos la democracia. Queremos ser gobernados igual que con Franco, pero con una diferencia. Franco era uno solo y nosotros queremos que haya varios Francos. Uno que se llame PP, otro que se llame PSOE, e incluso Izquierda Unida, ¿por qué no? Darle también otra oportunidad, o a Rosa Díaz. Eso es lo que quieren los españoles, que haya varios Francos en lugar de uno solo. Que haya varias Falanges en lugar de una sola. Que haya varios Suárez, varios Fragas, que ahora se ve todo, se sale. Si era el fascismo, el franquismo el que triunfa, y ahora van apareciendo las noticias de Fraga, de Suárez, de toda la corrupción que ha habido después de Franco. Porque después de Franco la corrupción se ha multiplicado por 1.000.000. Con Franco había corrupción, pero muy pequeña, muy escasa. Porque la dictadura de Franco y el régimen autoritario, su objetivo no era la corrupción, sino que no hubiera libertad en España. El miedo a la libertad. Y hoy sigue habiendo miedo a la libertad. Es lo que tienen miedo los partidos a la libertad. ¿Por qué listas de partidos? ¿Por qué no un sistema como en Francia o como en Estados Unidos o como en Inglaterra? ¿Por qué no dejar que los gobernados, los votantes, designen a quien le dé la gana? Pero a un representante en cada distrito, que los represente de verdad. Y estos ignorantes de populares ni siquiera conocen los principios y las normas por las que ellos se rigen. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, defensor del Estado de partido y de las listas del sistema proporcional Leifholf, dice literalmente en el año 1000, en Alemania, que era el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, dice literalmente que en el actual estado de partido, el alemán y el español, como el italiano, dice literalmente, han desaparecido todos los elementos de representación. Ya no, partidos no están para representar ni a los electores ni a la sociedad civil, están para integrar a las masas en el Estado, es decir, el ideal de Hitler, Mussolini y Franco. Y la Constitución española, cuando habla de la integración de los partidos, dice lo mismo, que los partidos están para integrar a los ciudadanos en el Estado. Bueno, pues los populares son tan ignorantes que cuando hablan de listas abiertas no saben que las listas abiertas corresponden también al sistema proporcional y que en el sistema proporcional el máximo defensor de él, el alemán, lo repito, el jurista Leifholf, dice que no hay elementos de representación en el sistema español ni en el alemán. Y si no hay sistema de representación, ¿para qué quieren listas abiertas? Ni cerradas, si es lo mismo. Es el sistema proporcional lo nefasto. Y donde hay que ir es al sistema mayoritario a doble vuelta como en Francia. Por tanto, estas dos medidas del PSOE y del PP son no solamente absurdas, sino propias de ignorantes. No conocen el sistema que tienen entre las manos. No saben el origen nefasto y falso de su implantación. No conocen que el sistema proporcional se implantó en Europa porque los americanos necesitaban, vencedores de la guerra mundial, necesitaban interlocutores europeos inmediatos para reconstruir Europa y para poner en aplicación el plan Marshall. No tenían a nadie. ¿A quién iba? Pues llamaron a quién, a los derrotados por Hitler, a los derrotados por Mussolini. Pero en España no, porque como fue más tarde la muerte de Franco, no pudieron llamar a los derrotados por Franco, fue la República. Aquí no, pero los americanos llamaron a los Adenauer en Alemania, a los de Gasperi en Italia, porque eran los perdedores, los que perdieron la democracia cristiana, que fueron las víctimas de los sistemas totalitarios, y las llaman como, si no tenían militancia, sus partidos estaban disueltos, habían sido aniquilados, no quedaban nada más que esos nombres, los que no habían muerto o desaparecido. ¿Y qué es cómo le dan los americanos el poder? Si ellos dirán, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Os damos, como tenemos ocupada Europa entera, os damos el sistema proporcional. El que tenía Hitler, el que tenía Mussolini, el que tenía Franco, familia, municipio. Ese mismo sistema, tomadlo vosotros. Y ya vosotros sois los jefes inmediatos de todo el país. Porque los gobernados ya no tienen más remedio que votaros a una u otra lista de las que vosotros hagáis. Y eso es lo que pasó en España, igual. Lo que pasó en España es lo mismo que a la muerte de Franco, cogieron el sistema proporcional, sabiendo que eso no representa nada. Eso no le da más que poder a Santiago Carrillo, a Felipe González, a Suárez y a Fraga. Porque ellos, al hacer las listas, tienen todo el poder.
Y al tener todo poder, ahí son ellos los únicos que pueden presentarse. Y los gobernados, a los únicos que pueden votar son a ellos. Ese es el origen bastardo del sistema proporcional. Y España no tiene solución mientras no se derogue por completo todo sistema proporcional. Listas abiertas o cerradas es indiferente. Y el cinismo, don Antonio, de que hasta ahora el Partido Popular, cuando le hablaban de listas abiertas, decía, pues si ya hay listas abiertas en el Senado, ya las tenemos. Sí. Y el Partido Socialista, Rubalcaba, hasta antes de ayer, se negaba a que... Es que ni siquiera estas medidas No, pero no son honestas, que son equivocadas. Son equivocadas, pero tienen la ventaja estos cínicos de que ahora Italia los quiere copiar. Es que ahora hablaremos de la crisis italiana. Y la crisis italiana está proponiendo la solución española. ¿Cuál es la solución española? Pues que el presidente de la República y el presidente el candidato a presidente del gobierno no tenga necesidad de ser aprobado por las dos cámaras, sino basta con una como en España. Si España sigue, ahora es modelo de Italia para la mayor Fue corrupción. posterior, la perfeccionó. Eso es. Pues la noticia italiana es, en internacional, en el diario El Mundo, es que Berlusconi gobernará en la sombra, dice el diario Con El eso Mundo. hemos terminado España y pasamos a Italia. Con eso pasamos, si quiere, Es don que hay que Antonio. ser metódico. Para que el que nos oye sepa que ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar ahora de internacional. En el diario El Mundo, en internacional, la siguiente noticia de Italia es que Berlusconi gobernará en la sombra. Y lo que sucede es que han llegado a un acuerdo Enrico Letta, que es del Partido Demócrata, del centro izquierda, que ha sido nombrado, ha jurado el cargo de primer ministro en Italia ante el presidente napolitano, ha llegado a un acuerdo con Berlusconi. Esto parecía imposible. Bersani se negaba a firmar un acuerdo de gobierno con Berlusconi y parecía impensable antes de las elecciones italianas que Berlusconi pudiese seguir en la política, pudiese seguir vivo. Bueno, la noticia es que Berlusconi está vivo y coleando. La noticia es que Berlusconi va a establecer este matrimonio con el centro izquierda que le va a permitir incluir como titular de justicia a una persona de su confianza, a Michel Vietti. De su partido. De su partido, sí. Y también como vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura a esta persona, que debe ser los dos... Y al ministro de Economía. Y al ministro de Economía. Entonces, yo le pregunto, don Antonio, ¿cómo puede ser que una persona como Berlusconi, que fuera de Italia no tiene ningún crédito, y supongo que dentro de Italia es la sorpresa, ¿cómo puede ser que Berlusconi pueda llegar vivo al día de hoy? Yo tengo una explicación al fenómeno aparentemente extraño de que hace un mes en Italia triunfaran dos payasos, uno de profesión Grillo y otro Berlusconi. Eso lo comentaba toda la prensa, dos payasos. Bueno, pero ahora no es verdad. El que ha triunfado es un solo payaso, que es Berlusconi. ¿Y por qué se le llama payaso? Fuera de Italia, y mejor dicho, dentro de Italia, se le llama payaso. Porque Berlusconi no es ningún payaso. ¿Cómo va a ser payaso un hombre que pone en la política el mayor holding de centro, la mayor concentración de medios de comunicación, una de las primeras fortunas de Europa, dedicado exclusivamente a estar en el poder para borrar toda posibilidad de que sea juzgado o encarcelado? Eso es un payaso. Que sus modales parezcan de payaso fuera de Italia, sí. Pero es que los italianos son muy gesticulantes. El italiano habla con las manos. Está habituado a esa manera de... Alberto Sordi es un personaje extraordinario, de actor de cine. Pues Berlusconi es otro actor. Se parece a Fernandel de cuerpo, porque tiene una cara de caballo, un cuerpo rígido, no tiene cintura, va empaquetado, se ha puesto ahora una peluca insertada, pelo a pelo. Entonces, como tiene tanto dinero, figuraros, este hombre lo que le importa es disfrazarse, que está disfrazado de joven, de ímpetu, y corrompe a todo el mundo, jueces. Y ahora, el triunfador de la crisis es Berlusconi, primer punto. Eso es indiscutible. Pero es que lleva 20 años siendo el triunfador. Italia está gobernada por Berlusconi. Y eso no se comprende fuera de Italia. En Italia sí se comprende. Por la corrupción, por la influencia del dinero y de la tan antigua, una corrupción, la más antigua corrupción de Europa es la italiana. Porque empezó inmediatamente, bueno,
antes de la Guerra Mundial ya había corrupción por la mafia siciliana y por la cantidad de fenómenos de corrupción que había en Italia, pero sobre todo es que se explotó porque la democracia cristiana, los líderes, grandes líderes, acordaron de la muerte de Moro y de los papeles tan turbios desempeñados por la democracia cristiana. Porque la democracia cristiana, las películas que hemos visto del Padrino, todo, Italia era una corrupción total, donde triunfaba la democracia cristiana, cosa que en España era inconcebible. ¿Por qué no hay democracia cristiana en España? La pregunta, yo la contesté en televisión a esa pregunta. En España no hubo democracia cristiana porque estaba Franco. Franco era demócrata cristiano, era un dictador, un autoritario, pero toda la clientela de la democracia cristiana la tenía Franco, eran los franquistas, era la Iglesia, estaba con Franco. Por eso en España no hay democracia cristiana. Y los representantes en la oposición de la democracia cristiana, que eran Gil Robles en la derecha y Luis Jiménez en la izquierda de la democracia cristiana, no sabían dónde estaban. La prueba que Gil Robles pidió, antes de que hubiera libertades, pidió elecciones. Gil Robles. Figuraros qué hombre, en qué país creía que estaba, que pidió, fue el primero antes que el Partido Comunista, antes que nadie. El primero que pide elecciones libres en España es Gil Robles. ¿Y usted qué le decía? No, entonces, claro, él fue mi abogado, yo le puse de abogado mío porque cuando estuve en la cárcel. Él dijo eso de las elecciones después, pero yo contesté, claro que contesté, diciendo primero libertades, luego elecciones, y las elecciones lo último. Pero si yo las elecciones quería que fuera por lo menos un año después, ¿cómo un pueblo durante 40 años sometido a la dictadura va a poder saber elegir a nadie si no tiene un periodo previo de libertad, donde podamos decir quién es quién y sepan cómo iba yo a querer eso? Yo denuncié en el acto, primero libertades, lo último elecciones. Pues quiero decir con esto, para volver, a nosotros nos parece escandaloso que un multimillonario que organiza orgías para prostitución de menores y que es juzgado por prostitución de menores y que los jueces lo compran la judicatura y lo absuelven y que hacen leyes especiales, pero leyes especiales para que no se juzgue, como una ley que no me acuerdo el nombre, que se llama de impertinencia, no sé qué, una ley que no me acuerdo cómo se llama, ahí viene en el periódico, ¿no? Un nombre extraño. Pues ha sido Berlusconi promotor de leyes para que no lo juzguen a él y no lo procesen, y lo está consiguiendo. Pero eso es inaudito, sí, fuera de Italia. En Italia, con la costumbre italiana de la mafia, los clanes, los Ambrosini, los Ambrosini, quiero decir, sí, los escándalos del Vaticano. Pero ¿cómo vamos a no comprender a Berlusconi si hasta un papa ha tenido que retirarse por la corrupción de la Iglesia? Pero ¿cómo no vamos a comprender a Berlusconi? Yo sí lo comprendo. Para mí no es un payaso. Es decir, que dimita a un papa porque no puede, se considera que no tiene fuerza, es incompetente no, es impotente para castigar los delitos de perversión de menores de algunos obispos y la corrupción del Banco Vaticano, que incluso dicen cerrarlo. Bueno, ¿cómo no en ese país que ha sido, que la democracia cristiana también triunfa en Italia, no solo porque en Sicilia las mafias sicilianas dieron un apoyo muy positivo al ejército de Estados Unidos contra la invasión contra Mussolini hasta llegar a Roma, sino porque además están habituados a resolver los temas mediante esos compacheos, compadreos de padrinos, de acuerdos de paz. Eso, están acostumbrados a la sociedad civil. Entonces es normal que en Italia haya sido el ejemplo mayor de corrupción, pero España la está superando. En el número, por ejemplo, España ahora tiene creo que más de 2.000 casos de corrupción ante los tribunales. Y en los organismos de transparencia se sabe, internacionales, se sabe que por cada caso de corrupción que se descubra, suele haber 10 ocultos. Porque es muy difícil descubrir la corrupción. La corrupción sale, ¿por qué? Porque los que están perjudicados por el reparto son los corrompidos los que denuncian la corrupción cuando no reciben lo que esperan y denuncian a sus socios. Y eso, lo normal es que la gente diga, oye, yo no denuncio porque a mí, aunque me den menos, yo me callo. No vaya que yo... Como Bárcenas ahora. Como Bárcenas, bueno, pues se cree, por tanto, si hay 2.000 casos en los juzgados de corrupción, es que hay más de 20.000 casos de corrupción real. ¿Pero qué corrupción? Pues la corrupción se da entre los grandes.
entre los que dirigen, entre los gobernantes, los mandamases, entre los que tienen el poder. Pues claro, un país así, esto es España. ¿Cómo no vamos a comprender Italia? Pero a mí lo que me gusta, lo que yo aporto con mi análisis, es lo que voy a decir ahora. Y que lo comencé ayer. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Berlusconi, siendo como es un corrupto total y siendo un multimillonario, dueño de los medios, de la mayor parte de los medios de comunicación, ¿por qué Berlusconi puede estar hoy dictando las leyes a los italianos? ¿Por qué el gobierno de Letta, Enrique Leto, sí. Va a obedecer a Berlusconi? ¿Por qué Berlusconi está casi en mejor posición ahora que cuando presidía el gobierno? Las encuestas son mucho mejores ahora para Berlusconi. Es que está el primero en las encuestas, es que ha ganado. Está con el 27%, y Barzani, el Partido Demócrata de Barzani, está con el 25%. Ahora está el primero Berlusconi, pero voy a explicar por qué. Porque los partidos italianos, como los españoles, son partidos estatales. A ser órganos del Estado, Berlusconi está enquistado dentro de la polaridad Estado. Ayer critiqué las palabras de Renzi, el alcalde de Florencia, cuando dijo que la bipolaridad izquierda-derecha estaba anticuada, anacrónica. Le dije, este hombre no sabe lo que dice. Y recordé que fue Alain, en los años 21 primero y en el año 31 después, el que dijo que aquellas personas que dicen que ya no hay derecha ni izquierda, que todos son iguales, Alain dijo, entonces, quien dice eso es de derechas. Y era verdad. Pero es que lo que Alain no podía suponer, ni nadie en la época de Alain, es que después de la guerra mundial ya la derecha y la izquierda no la define la sociedad civil, la define la posición dentro del Estado. Con lo cual, la bipolaridad de que hablan derecha e izquierda ha perdido todo su sentido, es que no existe. La bipolaridad que hoy existe en Europa es la bipolaridad Estado-sociedad. Y dentro de esa bipolaridad, Italia, como España y Alemania, tiene la preponderancia, el dominio, la hegemonía la tienen en el Estado, no en la sociedad civil. Entonces, al tenerla en el Estado, la fuerza de coacción es tremenda. Berlusconi es un hombre de Estado, no, un hombre del Estado. Y Rajoy es un hombre del Estado. Y Rubalcaba es del Estado, y Felipe González son del Estado. Ninguno hay hombre de Estado, sino que pertenecen al Estado, porque no pertenecen a la sociedad civil. Por eso no están civilizados, porque para estar civilizado hay que estar viviendo en la sociedad civil, ser leal a la sociedad civil. Pero si abandonan la sociedad civil para incrustarse en el Estado como órganos de poder del Estado, dejan de estar civilizados. Y eso es el problema de Berlusconi y de Italia. No están civilizados, porque los partidos italianos son estatales. Y mientras sigan siendo estatales, Italia y España no tienen solución. En Alemania hay otra cuestión, porque ahí la religión, el luteranismo y el protestantismo suple las veces no, la función, sí, también las veces la función de lo que tradicionalmente en la política produce la separación de poderes, que es la dificultad para la corrupción. Claro, hombres de una conciencia religiosa muy estrecha, muy puritana, no se corrompen, pero eso es otra cuestión. No es el caso de los países latinos, donde la manga ancha es por definición la esencia de los dirigentes morales de los países latinos. La manga ancha, una manga tan ancha como la que tenía nada menos que el cardenal que fue luego fue papa, era Fernando, hermano de los Médicis, de la segunda generación de los Médicis, la que puso Carlos V, la de los duques de Toscana. Pues su cuñada Blanca, la bella Blanca, estaba casada con Fernando, que era el duque de Parma, el que estaba reinando, y fingió para seguir ella en el poder, era de Venecia, su padre era muy rico, pero la condenó porque huyó a Florencia y allí se casó con Fernando, con el rey, el príncipe, el duque de Toscana. Y como no tenía hijos, ella fingió estar embarazada para engañar a todo, al pueblo, y seguir siendo ella, después si moría Fernando, que ya fuera la duquesa y la reina, y siguiera. Pero el cardenal Fernando, que luego fue papa, se olió, como se dice aquí en España, la tostada, y se puso delante de los aposentos de donde fingía tener parto la bella Blanca.
Y cuando estaba en los más gemidos más grandes de dolor, pidió que viniera el monje que era su confesor. Y llegó al poco tiempo su confesor, era un fraile, no recuerdo la orden ahora, pero esto está en la historia. Está contado en la historia nada menos de Maquiavelo, en las historias florentinas. Bueno, pues, y en Guicciardini también está contado. Pues, el cardenal estaba leyendo delante de los aposentos en el pasillo, leyendo en la Biblia, fingiendo que leía, porque yo creo que estos no eran ni religiosos. Pero cuando llega el cardenal, sabía lo que iba a pasar, se lo imaginaba, que iría, el monje iría con un niño recién nacido para dárselo y fingir que había tenido un hijo. Bueno, pues el cardenal, al ver al monje, lo saludó con tal efusión que le dio un abrazo, que figúrate el niño pobrecillo, se oyó ese clamó un gemido, un grito de que lo estaba ahogando. Y le pilló. Y lo pilló y tenía la manga tan ancha que de ahí viene la frase que ha llegado hasta España y todo el Mediterráneo de la manga ancha. La manga ancha es aquella que es capaz de esconder un recién nacido para hacer un fraude en la sucesión de los duques de Toscana. Pues bien, la manga ancha de Italia es la que permite que Berlusconi allí no sea un payaso, sino una persona italiano típico, pero multimillonario, dueño de medios de persuasión, disuasión y corrupción extraordinario, y que hoy se está perfilando como el dueño de los ministerios de justicia y de economía, cualquier cosa. Y hoy está en mejor posición que cuando era gobernante. Y mi crítica es, mientras los partidos sean estatales, la bipolaridad derecha-izquierda, claro que existe, pero en el Estado. Y es totalitarismo. Y que al estar en el Estado es totalitarismo. ¿Qué diferencia hay entonces entre el rey Juan Carlos y Franco? Pues que con Franco era totalitarismo, aunque la palabra totalitarismo, para ser fiel, solamente es aplicable a Stalin, ni siquiera a Hitler, porque no, ni a Mussolini ni a Franco, porque hay totalitarismo cuando el Estado regula toda la sociedad civil, no escapa nada. Eso fue los soviéticos. Claro. Pero cuando la propiedad, la familia, está respetada, como la respetó la familia, no, la respetó Hitler, porque es un derecho de familia por razones, como sabéis, étnicas, sí, para protección de la familia germánica. Pero la propiedad la respetó, tanto como que los grandes industriales apoyaban a Hitler, como los Krupp y compañía. Y los de los célebres museos dueños de los Thyssen, todos esos apoyaron a Hitler. Y en España todos apoyaron a Franco. Toda la riqueza, todos los propietarios, porque no era totalitario. Pero en fin, con esa salvedad digo que sí es totalitario políticamente, no civilmente, porque la sociedad civil no tiene representación política, pero tiene vida propia, la propiedad, la empresa, la civil. Pero esa desconexión, el hecho de que haya tanto paro en España y no se conmueva todo el mundo español, es por esto, porque la sociedad civil tiene su vida propia aparte de la del Estado. Y los partidos, después de Franco, lo que hicieron fue imitar a Franco, incrustarse en el Estado, en el poder, tener automóviles, aviones, barcos, todo, los lujos, la corrupción, porque están dentro del Estado. Y un partido tiene que estar todo, por definición, en el seno de la sociedad civil. Y vuelvo al tema que he hablado antes de la hegemonía y de la bipolaridad. Si los partidos son estatales, claro que hay una bipolaridad, pero la verdadera bipolaridad es la Estado, sociedad civil, esa permanencia oculta, atrás, en la sombra, nadie percibe, nadie habla de ella, porque los partidos han puesto por delante la bipolaridad derecha-izquierda, o liberal-socialismo, me da igual. Sí, que usted asocia con el principio de individualización. Lo asocio, porque es una ley científica. Es decir, el principio de individualización es el que produce las diferencias. Es natural que los liberales apoyen el principio de individualización, porque es la libertad la que crea las diferencias. Mientras que los partidos demagogos cogen el principio de individuación, no el de individualización, sino el de individuación porque es el principio natural mediante el cual se reproduce la especie humana. Y ahí rige el principio de la igualdad, no de la libertad. Por eso no hay diferencia, los recién nacidos son los mismos unos que otros. La diferencia está en la familia, donde nacen. Pero el individuo como tal nace exactamente igual uno que otro. Y eso es lo que quieren los partidos de la izquierda estatal,
el principio de la igualdad, pero no saben cómo hacerlo, porque es mentira, eso es de boca, y no pueden encontrar su razón de ser de la izquierda porque han abandonado a la sociedad civil, que es donde se produce la lucha por las ideas, no en el Estado, y eso lo puso de relieve ya Gramsci. La lucha por la hegemonía cultural y política se produce en el seno de la sociedad civil. En cambio, en Italia, en España no, se produce en el seno del Estado. De ahí que sean igual que Franco, son neofranquistas, porque la lucha por el poder se produce. Con Franco era soterrada, la acción católica se oponía al Opus Dei, pero eran dos facciones del Estado y se arregló sucediendo en el tiempo. Y hoy los partidos PP y PSOE son estatales, Izquierda Unida es estatal, Rosa Díaz es estatal, Ciudadanos por Cataluña es estatal. Es falso. Por tanto, ¿qué más da? Son estatales. Bueno, pues el PP, como tiene mayoría absoluta, es dictador. No tiene que escuchar a nadie. Todo lo que hace son simulacros de que escucha. No necesita escuchar a nadie porque tiene mayoría absoluta. Pero es un partido del Estado. No es civil, no está civilizado. Y en el eje de polaridad sociedad-Estado, alrededor de ese eje no funciona la política. La política funciona alrededor de un eje mucho más falso y artificial que está dentro del Estado, entre una derecha estatal y una izquierda estatal. Es verdad, si me dicen que es de izquierda el Partido Comunista, sí, pues claro que sí, pero del Estado, es una izquierda del Estado, igual que los bolcheviques, eran una izquierda del Estado, pero no es una izquierda civil, porque en la civil no hay izquierda ninguna. Y eso porque estoy hablando de la igualdad. Pero si hablamos de la libertad, yo desde que tengo uso de razón política, desde los 18 años, yo no he conocido en mi vida a nadie que esté situado a mi izquierda políticamente. Porque yo estoy en la sociedad, no estoy en el Estado. Ni quiero estar. Entonces yo defiendo la libertad colectiva, cosa que nadie ha defendido en España, ni en Europa, jamás. En Estados Unidos sí. Pero en Europa, ni siquiera en Inglaterra. Por eso en Inglaterra el sistema de doble vuelta, de la elección de representantes por mayoría a una sola vuelta, no escandaliza, porque allí no saben lo que es la libertad colectiva. En cambio, en Francia sí que lo saben, y tienen una semidemocracia con el sistema electoral que nosotros queremos para España. Queremos copiar el sistema francés a doble vuelta, para acabar ¿con qué? Con la hegemonía de las elecciones estatales, de los partidos estatales. Lo que queremos es acabar con la partidocracia, método, modo único, abandono total del sistema proporcional y adopción del sistema mayoritario a doble vuelta, como en Francia. Y eso es lo que yo recomiendo para Italia. Y es verdad que Berlusconi tendrá el poder inmenso que tiene porque está en el Estado, es un partido del Estado. Pero si estuviera en la sociedad, ahí aparecería como lo que es, un payaso. Ahí no tendría votos. Si sale del Estado, por muchas televisiones, mucho millonario que sea, no sería votado si no fuera partido estatal. Esa es mi conclusión, mi consejo para España, para Italia, y poner en ridículo a estos pobres ignorantes del PSOE y del PP, ignorantes de los catedráticos que los asesoran lo mismo, y los prensa lo mismo, los periodistas lo mismo. Mientras no aprendan que la bipolaridad derecha-izquierda tiene que darse en la sociedad civil y no en el Estado, la política, nadie habrá comprendido una palabra lo que es la política. La prueba que no saben lo que es la política es lo que antes he comentado con mis amigos de Valencia que vienen aquí hoy para estar con nosotros y asistir a esta sesión. Y les he comentado que una prueba de que no saben lo que es la política es que hablan de políticas ahora en plural. ¿No lo habéis visto? En la radio, las políticas económicas, las políticas industriales, en plural. En la universidad, ciencias políticas. Ciencias políticas. Eso podría tener disculpa porque a lo mejor en ciencias políticas se podría excluir, por ejemplo, la estadística. O eso no me sirve de ejemplo, porque podría ser. No, lo que es imposible es que un partido tenga varias políticas económicas, o en plural, o de empleo. Eso es mentira. Ni el gobierno ni el PP tiene políticas en plural, tiene una política que sintetiza todas las medidas. En plural hay medidas de gobierno, medidas laborales, medidas fiscales, pero política fiscal no puede haber más que una. O es aumento de impuestos o es rebaja. Y cada uno tendrá la suya, pero no puede tener las dos a la vez, ni varias políticas fiscales. Eso sería un caos imposible. Bueno, pues la prueba de que no sabe ni lo que es la política es que utiliza todo el mundo, y catedráticos, y periodistas, y televisiones,
la palabra políticas en plural. Pues, don Antonio, yo creo que queda muy claro que lo que enlaza dos polos opuestos entre el Estado y la sociedad es un principio de mediación. Sí, señor. Y la pregunta es, lo que enlaza los dos polos opuestos Así de la es. derecha y la izquierda Buenísima la entre el pregunta. principio de individualización, ¿qué es lo que concilia ambos principios? La corrupción. Por esa razón, de hace tantos años que vengo diciendo que la corrupción en España, en Italia, son factores de gobierno. Porque esos dos principios no se pueden conciliar más que a través de la corrupción. Sin corrupción España sería ingobernable. Quita la corrupción, España no hay quien la gobierna. Y no digamos Italia. Y por eso triunfa la corrupción, tiene que triunfar. Se la puedes quitar de una manera y aparece por otro lado. La mediación, el principio de mediación en España está representado y encarnado por la corrupción. Son los factores de corrupción los que median entre el Estado y la sociedad civil. Ese es el principio de mediación, la corrupción. Así es, de claro. Y esto lo digo, lo vengo diciendo, bueno, este último, desde mi primer libro, La Alternativa Democrática, dije que España sería gobernada mediante la corrupción. Por corrupción. Suprime la corrupción y no el gobierno. Ya hablaba ahí del principio de mediación. Ahí hablaba. Cuando decía los dos polos opuestos entre el Estado y la sociedad. Dice usted que el comunismo lo había resuelto yéndose al Estado y que el capitalismo lo había resuelto yéndose a la sociedad. Y queriendo reducir el Estado casi a la mínima expresión. El mini-Estado, todo eso es una falsa concepción de la relación bipolar entre Estado y sociedad. Si esa relación está equilibrada, no importa que el Estado sea muy fuerte, si eso no importa. Lo que importa es que haya una sociedad civil independiente, que haya un Estado eficaz y que entre uno y otro surja la sociedad política, del seno de la sociedad civil, no procedente del Estado. La sociedad política tiene que nacer dentro de la sociedad civil, destacarse de la sociedad civil, formar los partidos políticos, hacer la sociedad política, y el que gane dentro de la sociedad civil accede transitoriamente a gobernar y a legislar con mayoría absoluta, por medio de representación absoluta. Don Antonio, y es suyo, vamos a ver, yo lo que he leído de Benjamín Constant del principio de intermediación es que el principio de intermediación es lo que nos permite enlazar un hecho concreto, un hecho concreto con un principio. Explicarlo a través de un principio. Eso es. Explicarlo. Que un principio general tiene que explicar un hecho. Los hechos concretos. Y que en ocasiones vemos que se contradice un hecho con un principio general. ¿Qué es lo que conecta el hecho concreto con el principio general? El principio intermedio, ¿qué es lo que hay que descubrir? Como no lo hemos descubierto en ocasiones, vemos una contradicción que en realidad no existe. Exacto, así lo has visto, sí, Gabriel. Y eso llevado a los principios de intermediación político que usted hace en teoría pura, ¿eso es suyo o es de Leibniz? Que eso no lo he leído. No, esa concreción es mía. Porque Leibniz no llega a eso. Leibniz es un filósofo. Y incluso en la Teodicea, en el mejor de los mundos posibles, pues es casi metafísico, sin casi. Y en la teoría de las mónadas es metafísica, es ontología del ser, el tratado del ser. Pero desde ahí se desprende, de Suárez, en realidad fue el filósofo español Suárez que inspiró nada menos que a Leibniz y a Kant. Y por ser granadino y por haberlo estudiado yo tanto, descendí en el tiempo, retrocedí hasta Suárez para encontrar las bases de hasta dónde llega un desarrollo inteligente del principio de individuación. Porque él fue antes que Leibniz quien habló de esto. Y lo encontré de la forma que lo he puesto en mis libros, y es que el principio de individualización explica las transformaciones sociales y el principio de individuación explica la permanencia de la especie del individuo dentro de una nación y un territorio. Si la política se explica bien si no abandona esos dos principios. Y la mediación entre la igualdad, que el Estado debe estar regido por la igualdad, cuidado, porque es una parte, y la libertad, que es quien debe regir la sociedad civil, la mediación entre uno y otro lo realiza la sociedad política. Y he crítico siempre por ello que el gran error de Hegel y de Carlos Marx, nadie ha definido nunca lo que es el interés general. Como nadie ha definido nunca lo que es la voluntad general. Ni Rousseau tampoco. Hasta tal punto Rousseau no la definió, ni supo definirla, que llegó a decir expresamente que la voluntad general no es la voluntad ni de la mayoría absoluta, ni por unanimidad. Y llegó a decir, como era un caos eso, que no hay quien lo entendiera, pero era un romántico, un escritor maravilloso, dijo la manera
de saber dónde está la voluntad general no es la votación, porque la votación da mayoría y minoría, y de eso no es, sino en el debate. Dice, en los debates previos a la votación donde se puede descubrir dónde está la voluntad general. Pero yo lo digo para mis oyentes, que Rousseau tomó la idea de la voluntad general, no es suya, la tomó de Malebranche, de Malebranche era un filósofo hablando de Dios y de la teodicea, y dijo que Dios procede por ideas generales, para decir que no tiene por qué Dios ocuparse de los destinos individuales, sino solamente ideas generales. Y de ahí Rousseau tomó la idea de la voluntad general, de Malebranche, de una idea religiosa. Esto hay que saberlo, y la gente no lo sabe, y toman al pie de la letra lo que dicen los autores, pero si Rousseau, cuando le encargan en Polonia que haga un proyecto de gobierno, lo hace la Constitución, y lo primero que hace es designar a los representantes, cuando él en su libro del contrato social decía que el pueblo no puede estar representado, que sería falso, que donde está el pueblo presente no hay representación. Eso es verdad, pero a él le dicen hacer un proyecto constitucional y lo primero que hace es designar a los representantes. Bien. Rousseau no era capaz de dar un discurso de 2 palabras seguidas, lo cuenta en sus confesiones. Pero lo comenta, no, es que era masoquista además. Sí. Pero aparte de eso, es un escritor maravilloso. Era como le pasa como a Platón. Es decir, que a eso te enamoras, pero no te puedes convencer. Si tú te enamoras de una mujer, eso no quiere decir que te convence lo que piense. Lo que quiere es otra cosa. Pues es lo mismo. Es decir, ¿cómo te van a convencer la idea de Platón o de Rousseau? No, señor. Una cosa es que te entregue, qué maravilla, qué literatura, como un novelista. Bueno, y otra cosa es que lo sigas. Eso es que es de idiota, eso no. Enamórate de ellos, pero nada más, no lo sigas. Pues hemos cumplido la hora, don Antonio. Pues venga. Espero que los oyentes hayan disfrutado con nuestro programa. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta pronto. Muy bien. Ya habéis visto una sesión. Pero es divertido, ¿no? Ya lo creo.